saludos cordiales desde Fuga, Costa Rica. Les saluda Patricia de López. Hoy quisiera compartirle un tema y espero que les sea de mucha bendición. Hoy vamos a hablar de no juzgues por las apariencias. Y antes de ir al tema en su desarrollo, quisiera hacer una oración. Así que vamos a orar por usted que se encuentra allí, que quizás esté pasando alguna situación y necesite una oración, y también por el tema que vamos a exponer para que Dios pueda hablarle a través de él. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por esta audiencia, por cada persona que se encuentra allí en este momento necesitada de ti, necesitada de una palabra, necesitada de fortaleza, necesitada de salud, en cualquier área, Señor, que haya necesidad. Tu Espíritu Santo sea derramado sobre la situación, sobre la vida de cada persona en este momento, Dios Todopoderoso, porque solo tú, Señor, tienes el poder de estar en todo momento y en todo lugar, sanando, libertando, restaurando, haciendo cosas maravillosas, Señor. Padre, bendice este tiempo, te presento este tema, Señor, para que tu Espíritu Santo llene mi boca, Dios, y no sea yo, sino tú en mí, para llevar este mensaje, que este mensaje pueda ser una ayuda, una respuesta, un pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor, porque lleva tu palabra, porque tu palabra es la que cada uno necesita cada día para seguir adelante. Padre, bendice este tiempo y gracias por tu Espíritu Santo, porque mi lengua, Señor, sea llena de ti para hablar, Señor, conforme a tu corazón. Amén y amén. Bueno, le doy gracias a Dios por este momento y vamos a empezar a desarrollar el tema. Quisiera empezar dando lectura a 2 versículos que creo que pueden serle de mucha bendición a usted, como lo son para mí. Y vamos a iniciar leyendo el versículo que está en el libro de Juan, en su capítulo 7 y su versículo 24. Y nos dice: no juzguen ustedes según las apariencias, cuando juzguen háganlo con rectitud. En este versículo nos está hablando el Señor acerca de juzgar y nos está diciendo que nosotros no debemos, en otras palabras, juzgar apresuradamente, que no debemos nosotros juzgar a los demás solo por lo que vemos encima. La apariencia es algo que uno ve y es algo que está frente a nuestros ojos y que muchas veces nos pudiera engañar, porque el Señor también dice en su palabra que Él no juzga las apariencias, sino que Él ve el corazón. Ojalá nosotros pudiéramos ver el corazón de la gente, pero no podemos verlo. Pero algo que sí podemos hacer para no juzgar mal es empezar a conocer a las personas y no formarnos ideas cerradas por algún comentario que escuchamos o por algo que pensamos que es de determinada manera. Si empezamos a hablar y a darle la oportunidad a esa persona y conocerle un poco más, nos daremos cuenta si estamos equivocados o no en lo que estábamos pensando. Pero la Biblia nos dice en ese versículo: no juzguen ustedes por las apariencias. Dice: cuando juzguen. En otras palabras, no es pecado juzgar. Lo que sí está mal es que nosotros nos apresuramos y juzgamos por lo que vemos en primera imagen, ¿verdad? Cuando usted ve algo y dice: ese es un delincuente, porque tiene el pelo largo, porque habla como un pinta, que dicen aquí en Costa Rica esa palabra, o un pachuco. Ese es un delincuente. Con solamente ver una persona por su, ¿verdad?, forma de vestir o por su forma de hablar, y a veces nos apresuramos y nos podemos equivocar también. Pudiera ser que esa persona pues no ha cambiado esas cosas, pero que dentro quizás ya su corazón está siendo transformado por el Señor, solo Dios lo sabe. Y dice que cuando juzguemos lo hagamos con rectitud.
En otras palabras, debiéramos de juzgar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Él nos deja allí a nosotros toda la enseñanza para que nosotros podamos tener un justo juicio. Lo que pasa es que a veces las personas ni siquiera leen la Biblia, ni menos ponerse a estudiarla. Y por esa razón la gente no ha tomado la Biblia como un manual de vida. Yo creo que es el manual de vida más perfecto. Usted no va a encontrar otro. Cuando usted compra, por ejemplo, un abanico, usted busca el manual si tiene que llegar a armarlo a su casa para saber dónde va cada pieza. Y sabe que con ese manual usted va a lograr que quede totalmente bien cuando usted lo arme. El manual de vida que es la Biblia es para que nosotros corrijamos muchas cosas, para que nosotros también podamos estar bien y hagamos las cosas como Dios manda en su palabra, viviendo una vida recta. Y eso no se consigue si nosotros ni siquiera la leemos. Tenemos que escudriñar en la palabra y ver qué dice en ella y aprender a vivir a la forma que Jesús enseña, no a la forma que se le ocurre a usted, ni que se me ocurre a mí, ni que dice todo el mundo, ni lo que dice el internet por todas partes, sino lo que dice Dios en su palabra. Les recomiendo la Biblia Reina Valera y la versión bíblica también de Dios habla hoy, para que usted también tenga un punto de comparación cuando estudia la palabra de Dios y no se equivoque. Pudiera ser que tal vez no entiende algo en la Reina Valera, entonces usted lee el mismo versículo en la Dios habla hoy y va a ver qué sencillito, usted lo va a entender con toda claridad y no le va a costar dejarse guiar por ese manual de vida que nos dejó el Señor para hacer las cosas bien, y nosotros no apresurarnos a juzgar a los demás, porque la verdad es que es muy triste cuando alguien de pronto es juzgado de una forma equivocada y luego se descubre el error. Es terrible, ¿verdad? Porque la persona sufre y también uno después se siente muy mal si uno, ¿verdad?, comete esos errores tan lamentables. En el versículo 7, en el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo, un poco más atrás, encontramos, versículo 7 sí, de Mateo. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Esto es muy importante. De manera que si algo no quiere que le hagan a usted, no se lo haga a otras personas. Cuídese usted cuando usted habla, qué está hablando, qué está diciendo usted de esa persona. Piense si a usted le gustaría que hablaran así de usted, si usted está segura de lo que está diciendo o está seguro de lo que está diciendo, para que no vaya usted a arruinar la reputación de una persona por dejarse mover por rumores, por chismes, por murmuraciones. Así que tengamos mucho cuidado con eso, y es muy interesante el tema, espero realmente que le sirva. ¿Ha sido usted alguna vez juzgada o juzgado injustamente solo por las apariencias? Bueno, veamos algunos ejemplos de personas que pueden ser juzgadas por las apariencias. Y cuando escuchamos algo así como la única persona que ingresó fue él o fue ella y al momento desapareció el dinero. Ojalá usted nunca se haya encontrado en esa escena y haya tenido que sufrir de que sospechen de usted de algo que usted sabe que no hizo y que le juzguen por la apariencia, tal vez porque usted era la persona de la limpieza y llegó a la oficina y se perdió algo. Es muy triste que juzguen a una persona solamente porque tal vez no está al nivel supuestamente de los otros, porque aparentemente piensan que necesitaba más, entonces pudo haber cometido un delito. Otro ejemplo es, ella anda vestida así porque se cree la importante de la empresa. Quizás es una persona que se preocupa por su forma de vestir, por su mejor presentación para ir al trabajo,
he escuchado algunas historias como de personas que cuando entraron a laborar a un lugar importante, tuvieron hasta que pedir ropa prestada para ir a trabajar allí porque no tenían la ropa adecuada para la presentación que necesitaban tener, y llevando esa ropa prestada fueron juzgados por alguien que pensó mal de ellos, diciendo: esa ropa es de marca, todo eso es muy caro, quién sabe dónde coge la plata, porque se ve, ¿verdad?, que no tiene económicamente una buena posición como para comprarse ese tipo de cosas. Ese tipo de comentarios son exactamente describir a alguien que está juzgando por la apariencia a otra persona. Podemos equivocarnos al emitir un juicio porque no conocemos a la mayor parte de las personas de las cuales nos atrevemos a hablar. Esto es muy delicado y es algo para reflexionar. Es tan cierto que si uno no conoce a alguien y uno emite un juicio, tiene muchas probabilidades de equivocarse. En eso, cuando la gente emite un juicio a la ligera, cuando la gente dice, deja mover la lengua, mi abuela decía que movemos la lengua porque no tiene hueso, y tenía razón. Y eso es cuando hace este tipo de cosas la gente y se pone a hablar lo que no sabe. En eso se le falla a Dios, porque los pecados que se cometen más comúnmente son los pecados de la lengua. Son muchísimos: la mentira, la murmuración, el chisme, muchísimos que se cometen con esta lengua. Por esta lengua de los seres humanos, que se apresura muchas veces a hablar y que ni siquiera está segura de lo que dice, mucha gente está en la cárcel. Por esa lengua mucha gente está hoy separada, matrimonios separados, hermanos peleando entre ellos, familias totalmente distanciadas, aún dentro de sus propias casas, por la lengua de alguien que llegó a decir lo que no tenía que decir. Hay un libro que le recomiendo y que creo que la escritora, me gusta mucho leer de ella y escuchar sus charlas. Esta escritora se llama Joyce Meyer y se llama el libro Esta boca mía, santo Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que de verdad educarnos un poco más, no solamente en las palabras que usamos bonitas o las palabras para lucirnos, sino más bien de cómo hablar correctamente, algo que agrade a Dios cuando Él escuche. Que no estemos haciendo leña del árbol caído, que no estemos hablando mal de esas personas que más bien necesitan amistad, que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser de alguna manera animadas, y que de pronto por estar juzgándole mal no nos damos la oportunidad de entablar una conversación con esa persona y conocer qué es lo que pasa en su vida. No juzguemos por las apariencias, porque cuando una persona juzga por las apariencias, lo que está haciendo es hiriendo a la persona de la cual está hablando. Cuando la persona se dé cuenta, porque tarde o temprano uno se da cuenta, entonces a uno le duele, porque uno dice: pero ¿por qué está hablando? Ni me conoce, ni sabe quién soy, ¿por qué habla de mí si usted no sabe quién soy yo? ¿Por qué me juzgó así? ¿Por qué pensó que yo era así? ¿Por qué no me dio la oportunidad? ¿Por qué no me preguntó? Algo que me gusta muchísimo en lo personal es que si a alguien que está cercano a mí no le agrada algo de mí, de una forma amable, me lo diga, me haga saber si no le gusta, o más bien si piensa algo y quiere saber, mejor que me pregunte a mí y no que saque conclusiones o no que se deje mover por rumores. Es lo mismo que nosotros, lo que queremos para nosotros es lo que nosotros debemos hacer con los demás. Entonces, si yo pienso eso, una vez me pasó algo que me acabo de recordar.
con una mujer que tenía mucho tiempo de no ver y que yo me había distanciado porque había escuchado, eso pasó hace unos años, había escuchado cosas muy feas de esa persona. Entonces yo dije, mejor me voy a apartar, voy a andar de larguito. Y resulta ser que un día iba pasando por allí cerca. Cuando iba pasando por allí, yo sentí en mi corazón una intensa necesidad de pasar a saludar a esa persona y de confesarle por qué yo me había distanciado, porque yo había escuchado un rumor y que me perdonara por haber yo, ¿verdad?, escuchado y haberme alejado sin preguntarle nunca si eso era cierto o no. Y yo fui y hablé con esa persona y le hice a esa persona saber que yo había cometido un error alejándome por haber escuchado ese rumor y nunca le había preguntado si eso era cierto o no. Gracias a Dios, todo salió bien y esa persona me entendió, porque quizás había hecho lo mismo alguna vez con otras personas y tampoco les había dado la oportunidad de responder a algo si era cierto o no. Qué linda la sinceridad. Eso es algo muy hermoso que no se debe perder. Y también cuando nosotros podemos ser así, sinceros, y podemos ser personas amables con los demás, podemos mostrar el amor al prójimo. No nos vamos a apresurar a herir a la gente con nuestras acciones. Cuando la gente juzga por apariencia a alguien, como hiere, no se está dando cuenta que está hiriendo a esa persona, y mucho más si es inocente de tal vez algún cargo que se le está achacando, como dicen por allí. Así que tengamos muchísimo cuidado de no herir a la gente juzgándola mal, de darnos la oportunidad de acercarnos, de conocer, de entablar una conversación que sea edificante y que pueda acercarnos y no alejarnos por lo que digan los demás. Eso duele mucho. Quisiera decirle lo que dice la Biblia, porque no es tan importante lo que diga mi persona como lo que dice la palabra de Dios. Así que Santiago capítulo 3 nos habla de algo muy interesante, y es que nosotros debemos de cuidarnos de nuestra propia lengua, porque esta lengua es peligrosa. Y dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Está hablando de la lengua, es un miembro pequeño, pero dice la escritura, se jacta de grandes males. Dice, un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Es que lo que le decía anteriormente acerca de que por esa lengua, por esas cosas que a veces la gente comenta, ha separado matrimonios, ha mandado gente a la cárcel. Muchas personas están peleadas por alguna persona que ha hablado cosas que no son. Qué tremendo, la lengua es peligrosa. Y también ahí en el mismo capítulo 3 de Santiago nos dice el versículo 6, mire qué fuerte esto que dice este versículo: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Vea cómo lo describe. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire qué duro lo que dice. Es tremendo leerlo y uno decir cómo es posible que se describa la lengua como algo que es inflamado por el mismo infierno. Porque el que no le entrega su lengua a Dios para que la dirija, va a hablar cualquier cosa y va a hacer mucho mal con su lengua. De hecho, los chismes, la murmuración y todas esas cosas que salen muchas veces de la boca, esas palabras hirientes que destruyen, ¿eso usted cree que eso va a venir de una buena fuente? Definitivamente no. Dios no quiere que la gente hable con odio, ni que esté maldiciendo. Pero eso está en el ser humano y solamente Dios puede
hacernos dominar esa lengua. No hay posibilidad de que usted pueda dominarla con su propia fuerza. No es posible. Solo Dios puede ayudarnos a dominar esta lengua, de manera que no hablemos cosas que no sabemos, que no juzguemos, que en otras palabras, como dice el dicho, no hagamos leña del árbol caído. Cuando la gente juzga a otro y lo hace por la apariencia, quizás esa persona haya sufrido mucho y haya pasado cosas terribles, pero más daño se hace todavía del que ya había pasado, y esa persona de pronto se siente perdida y sin esperanza por causa de otros que se apresuran a hablar sin pensar. Debiéramos de ser más prudentes y pensar antes de hablar y estar seguros de lo que vamos a decir. Pero muchas veces las personas, como le digo, se apresuran y alguien les dijo algo y ahí repiten como la lora. Que aquella, mire, que seguro se llevó la plata, fue ella, solo ella entró. Y quizás no fue ella. Quizás fue otra persona que no parecía que fuera a hacer una cosa así. ¿Cuántas sorpresas nos hemos llevado con aquellos que un día creímos que eran gente honrada, gente de saco, de corbata, gente que de pronto parecía tan decente y nos sale, como dicen las abuelas, con un domingo 7, tomando lo ajeno? Un gerente de un banco, un hombre importante que se supone que no tiene necesidad de venir a robar en el mismo banco, y hace unos años sale ahí un reportaje en las noticias acerca de este hombre, que el mismo gerente del banco hace un robo y uno se queda perplejo, pero ¿cómo es posible? Nadie creía que era cierto. Luego se descubre que sí fue él. Es que las apariencias engañan, porque de pronto uno dice, no, él vive bien, gana bien, es una persona profesional. Pero si fuera una persona humilde, una persona sencilla, un misceláneo, viene del mismo banco y entra al lugar y se pierde algo, inmediatamente dicen fue el misceláneo. Porque es una persona sencilla, porque no tiene plata, no, ese no tiene plata, ocupaba, por eso se la llevó. Eso es juzgar a la ligera. Eso es juzgar según las apariencias. Y exactamente eso es lo que tenemos que evitar hacer, porque eso no le agrada a Dios, ni nos sirve de nada a nosotros, ni nos edifica a nosotros, ni nos sirve a nosotros de ninguna manera, ni va a hacer nada constructivo en la vida de nadie. Así que son cosas que debemos de cambiar y que debemos pedirle ayuda a Dios para no hacerlas. Solo Dios nos puede ayudar para ser nosotros personas mejores cada día. Vamos a hacer una oración para terminar con este mensaje de hoy. Y le repito, Mateo 7:1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. En otras palabras, tratemos a los demás como deseamos ser tratados nosotros mismos. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor, por esta palabra de hoy, oh Dios. Gracias, Señor. Guarda, Dios, la puerta de nuestros labios. Guárdanos, Señor, para que nosotros no hablemos apresuradamente, para que no juzguemos según las apariencias, para no herir, Señor, a otras personas con nuestras actitudes, ni con nuestras palabras y con nada que hagamos, Señor. Así como nosotros no deseamos ser juzgados injustamente, así como nosotros mismos no deseamos, Señor, que alguien diga cosas que no son nuestras. Ayúdanos a nosotros a ser justos, a ser correctos, a no juzgar por las apariencias, sino a juzgar con rectitud, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos, y guárdanos, oh Dios, de nosotros mismos, del mundo y del maligno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gloria y te damos gracias. Amén y amén. Realmente espero que este mensaje le haya servido, que usted pueda haber aprendido algo útil y que a partir de ahora piense antes de hablar y no juzgue a la ligera.
le invito a suscribirse a este canal y a que pueda dejarnos al pie del video sus comentarios.